Nuestra Señora de los Remedios. Cuando inició la Guerra de Independencia de México, la Virgen de los Remedios tenía una clara ventaja sobre la guadalupana. Según cuenta la tradición, Juan Rodríguez de Villafuerte, quien era uno de los hombres de Hernán Cortés, trajo a territorio americano una imagen de la Virgen de los Remedios para su consuelo. Era un regalo de su hermano, que al entregársela le dijo que tuviera mucha confianza, porque a él le habría librado de los peligros en que se había hallado, y esperaba que le sucediera lo mismo en el Nuevo Mundo. Al llegar a la capital del Imperio Azteca, Cortés ordenó a Villafuerte que colocara la imagen de la Virgen de los Remedios en un altar del Templo Mayor, donde solían efectuarse los sacrificios humanos. Allí fue expuesta por unas semanas hasta que estallara la guerra y no se supo nada más de la pequeña imagen labrada en madera. Durante la derrota de la Noche Triste, el 30 de junio de 1520, Cortés tuvo que retirarse precipitadamente de México Tenochtitlan. La escena, según cuentan los cronistas, fue espantosa. Mientras intentaban huir por la calzada de Tlacopán, Tacuba, muchos de los españoles habían caído prisioneros y podían divisarse cómo eran sacrificados por los aztecas. Cansado y desmoralizado, el conquistador y sus hombres llegaron a un pequeño monte delante del pueblo de Tlacopán y decidieron pernoctar en ese sitio. La Virgen se les apareció acompañada por Santiago, patrón de España, y los abatidos conquistadores encontraron un remanso de paz, confiando en que la Madre de Dios los conduciría a la victoria definitiva. Un año después, caía México Tenochtitlan. Hacia 1540, un indio cacique de nombre Juan de Águila caminaba por los parajes cercanos al pueblo de Tacuba y vio a la Señora en el cielo, que con voz sensible le decía: «Hijo, búscame en ese pueblo». Poco tiempo después, debajo de un maguey, Juan de Águila encontró la vieja estatuilla de madera que había desaparecido en 1520. Hacia 1575 ya estaba concluido su templo en el actual municipio de Naucalpan, al cual se le otorgó la distinción de basílica por el Papa Juan Pablo II. La gente recurría a la Virgen de los Remedios en las faltas de lluvia a su tiempo, las epidemias de tabardillos, sarampión y otras semejantes. Durante años, su imagen recorrió la calzada México-Tacuba para proteger al pueblo de las terribles epidemias, inundaciones o temblores que de vez en cuando recordaban a los habitantes de la ciudad que la naturaleza no tenía credo religioso. En las vistosas y multitudinarias procesiones, las autoridades eclesiásticas y civiles, incluyendo al propio virrey, trasladaban a la Virgen desde su santuario en las afueras de la ciudad para colocarla durante meses en la Catedral de la Ciudad de México. Cuando las calamidades no cedían, ni siquiera con la intercesión de la Virgen de los Remedios, las autoridades recurrían a la imagen guadalupana como último recurso, lo cual no dejaba de causar cierto malestar en el pueblo, pues para ellos era un insulto recurrir a la Virgen Morena como segunda opción, aunque finalmente imperaba la alegría cuando la gente podía observar muy de cerca a la guadalupana al frente de una procesión. Cuando el cura Hidalgo decidió tomar el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera de la lucha en septiembre de 1810, se le dio un sentido religioso a la Guerra de Independencia. No era imposible imaginar la respuesta popular. El cura fue visto entonces como un hombre ungido por la divinidad para librar al pueblo oprimido. Durante los 11 años que duró la guerra, la guadalupana ocupó un lugar fundamental para la causa insurgente. Al tomar este estandarte, Hidalgo le otorgó a la lucha un carácter sagrado. En los sentimientos de la nación, Morelos propuso que la celebración oficial de la patrona de nuestra libertad fuera el 12 de diciembre. Los miembros de una sociedad secreta que trabajaban a favor de la independencia desde la Ciudad de México adoptaron el nombre de los Guadalupes. Los guerrilleros de Pedro Moreno portaban en sus sombreros estampas de la Señora del Tepeyac. La respuesta española fue inmediata.
de poder a poder, el virrey Francisco Javier Venegas mandó traer la imagen de la Virgen de los Remedios para resguardarla de los insurgentes, pero sobre todo para enarbolarla como bandera de los ejércitos realistas. El virrey se veía a sí mismo como Cortés siglos atrás, ante una situación que parecía irremediable. La Virgen de los Remedios había acompañado al conquistador hasta el triunfo. Al final, triunfó la causa insurgente y la Virgen de Guadalupe, no en términos religiosos, ni porque fuera mayor la devoción del pueblo por ella. Venció porque era un símbolo de unidad, un elemento que conjuntaba a todos aquellos que se consideraban pertenecientes al mismo terruño, aquellos que veían la historia de 1521 como algo común entre todos. La guadalupana era una virgen innegablemente mexicana. Con la consumación de la independencia en 1821, llegó la reconciliación de ambas advocaciones. A los ojos de los mexicanos, la Morena y la Generala compartían un futuro común en un país que iniciaba su andar en la historia. En la época de la independencia, las medidas del virrey llegaron demasiado lejos. A la Virgen de los Remedios se le dio grado militar y desde entonces se le conoce como la Generala. Las monjas del convento de San Jerónimo la vistieron con los blasones y la banda correspondiente, y el niño Jesús, que cargaba en sus brazos, también fue vestido según la usanza. En procesión, la Madre de Dios recorrió la Ciudad de México mostrando su bastón de mando en una de sus manos, y podía observarse a su pequeño hijo portando un sable. La Virgen y su Hijo Jesucristo estaban entonces en pie de guerra. Una vez finalizados los actos públicos, la Virgen fue colocada en el altar principal de la Ciudad de México. En aquel santo lugar, su función era doble: una espiritual, dar consuelo a los fieles, recibir ofrendas, exvotos o limosnas, y la otra, delatar a los insurgentes. De todos era sabido que los revolucionarios eran guadalupanos. Por lo tanto, aquellas personas que luego de escuchar misa en la catedral no hicieran la reverencia correspondiente ante la Virgen de los Remedios, seguramente lo harían ante la guadalupana. Por lo tanto, esos eran insurgentes. De este modo, mucha gente fue falsamente acusada de rebeldía.